el muy buenos días del licenciado Henry Llanes, representante de los jubilados del IES. ¿Cómo está el licenciado Llanes? Buenos días, a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo. Buenos días, un gusto saludarle, un cordial saludo a la audiencia. Muchas gracias por la entrevista. ¿Qué nos puede decir sobre la reforma a la Ley de Seguridad Social, licenciado Llanes? Bueno, la Asamblea Nacional está en mora. La mayoría parlamentaria, la que es parte del cogobierno de Alianza País, ellos están en mora de una sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia que se dio en marzo del año 2016, para que los afiliados y jubilados elijan a los representantes de cada sector ante el Consejo Directivo del IES, sea mediante 3 principios de inclusión social, de igualdad, de participación, de todos los afiliados eligiendo a su representante y de todos los empleadores eligiendo a su representante. Entonces han transcurrido 4 años, 2 meses, 14 días al día de hoy, y prácticamente el consejo directivo del IES se mantiene en acefalía, y los dueños del dinero, de las aportaciones, ellos no están representados en el consejo directivo del IES, y allí viene actuando el delegado del gobierno, a pesar de que hay una prohibición constitucional, pero el gobierno no sabe leer, o parece que no entiende los textos de la Constitución. Entonces allí hay un artículo 372 de la Constitución de la República que dice los recursos del seguro universal obligatorio no son del fisco, y es lógico que así sea, porque la plata, los aportes de los afiliados tienen el carácter de un ahorro. El aporte de los afiliados al IES es un aporte privado para financiar las prestaciones de salud, riesgos del trabajo y el pago de la pensión jubilar cuando se jubile. Pero ¿qué sucede? Que el gobierno, a pesar de que hay esa prohibición de que dice que los dineros del seguro universal obligatorio no son del fisco, viene manejando los recursos, dice. Además, el mismo artículo dice que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas ni menoscabar el patrimonio. Así de explícita es la norma constitucional. Pero el gobierno le importa un comino esa disposición, y ahora lo pusieron al señor Guate, que ha sido cuestionado por su probidad, porque él no manejó de manera correcta y con respeto los cuerpos de las personas que fallecieron en la ciudad de Guayaquil, y que recién están algunos familiares identificando los cuerpos de sus familiares que fallecieron por COVID-19, a pesar de ese antecedente en donde pone a prueba la probidad del señor Guate, de que no fue eficiente, de que no fue eficaz. Sin embargo, el señor Moreno le importó un comino y lo nombró delegado al Consejo Directivo del IES y para que dirige el IES, ¿no? Entonces eso es una ofensa a 3 millones de afiliados del Seguro Social Obligatorio, es una ofensa a 550,000 jubilados del Seguro Social Obligatorio. Entonces ese es el problema de fondo, pero nosotros vamos a insistir. Dentro de pocas horas voy a enviar al presidente de la Asamblea Nacional y a varios de los señores asambleístas a efectos de que den trámite. Aquí el tema es la mayoría parlamentaria. Esa mayoría parlamentaria que le integra, que le integra Alianza País, la Izquierda Democrática y otros aliados que son parte del cogobierno en la legislatura, y entiendo que a nivel ejecutivo también deben tener poder de decisión. Sin embargo, ellos no aprueban. Y ellos hicieron todo lo contrario, inclusive yéndose en contra de la disposición constitucional de la que menciono, del 372, o también del artículo 370 que dice que el seguro social obligatorio, que el IES, que el ISVA, que el SPOL deben ser manejados por leyes específicas. A pesar de esas disposiciones constitucionales, en la última reforma al Código de las Finanzas Públicas, a través de este proyecto de ley orgánica de ordenamiento de las finanzas públicas, le llevan al Seguro Social hacia una mayor estatización, le llevan al control del Ministerio de Economía y Finanzas, le incrustan dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que es para el gobierno central y para los gobiernos autónomos descentralizados. Allí le metieron nuevamente al Seguro Social con el objetivo de seguir controlando a los dineros de los afiliados. Entonces, de una manera audaz, cínica, yo diría, y que han perdido toda vergüenza, ¿no? Entonces, quieren
seguir llevando el dinero de los afiliados para sanear las finanzas públicas, además de que no cumplen las disposiciones de ley de las transferencias que tiene que realizar el Estado por el Seguro Social Campesino, jefas de hogar, discapacidades, enfermedades catastróficas, y también para las jefas de hogar no remuneradas. Lamentablemente de todo eso a nosotros nos sacan dinero. El Estado no cumple con esas transferencias, entonces como el Estado no cumple con esas transferencias, nos han imputado a nosotros, nos han hecho cargo a nosotros del manejo de esas políticas sociales que no nos corresponde. Entonces, en lo que le vamos a enviar en la comunicación dentro de poco al presidente de la Asamblea, le vamos a decir lo que yo le estoy mencionando en esta entrevista, a efectos de que den curso, den trámite a lo que dispone la Corte Constitucional. En caso contrario, desde hoy vamos a iniciar una campaña día a día de los incumplimientos de la Corte Constitucional. Son 4 años ya, son 4 años, 2 meses, 14 días. Si mañana no lo hacen, serán 15, si serán 16, y así vamos a continuar con esta campaña a efectos de sensibilizar a esa mayoría parlamentaria de Alianza País y de aliados, que son los responsables del manejo del Parlamento desde hace ya el tiempo que va el señor Moreno en la presidencia de la República. El licenciado Llanes, 828. Exactamente, ¿cuántos años tiene usted dentro del IES representando a los jubilados? Yo trabajé 22 años en el sector petrolero, fui parlamentario, fui diputado en el año 98-2002, después estuve en el año 2013 hasta el 17 como asambleísta externo de Pichincha. Me principalicé los últimos 8 meses, de octubre a mayo de octubre de 2016 a mayo del año 2017, y desde el 17 también asimismo vengo participando como asambleísta alterno en un acuerdo que llegamos con Jaime Nebot, con el Partido representando a los jubilados. Representando a los jubilados desde el año 2015. Yo no he sido funcionario del IES, sino que creamos un Frente Nacional de Jubilados, y últimamente ya le hicimos legalizar a la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas de Pichincha. Lo hemos hecho esta organización como afiliados. Yo no he sido funcionario del IES, al contrario, estoy desde el frente. Antes seguimos siendo parte del Frente de Jubilados y de la asociación, venimos haciendo un seguimiento permanente al mal manejo de los recursos del IES. Con toda esta experiencia que usted tiene y que tiene alguna relación con el IES definitivamente, ¿cuánto mismo, según ustedes, el Estado le debe al IES? En salud, a diciembre del año 2018, al 31 de diciembre, a través de lecturas de exámenes de auditoría de la Contraloría General del Estado, exámenes realizados al IES, el economista... A ver, se cortó. Aló, ¿Sí? Hola. Sí, Ya, ahí lo escuchamos. ¿Aló? Sí, el economista Fernando Mosquera, que fue parte o que sigue siendo parte de la comisión veedora de los exámenes de auditoría que viene realizando ayer la Contraloría General del Estado, estableció que habían 3.000 millones de dólares no pagados de facturación registrada por parte del Estado al IES, y 2.000 millones de dólares adicionales de facturación que todavía no había sido registrada en los libros contables, en los asientos contables, en los balances. Entonces, total, había una deuda de 5.000 millones de dólares a diciembre del año 2018. Luego le causó un perjuicio al IES el gobierno de Correa cuando suspendió la entrega del 40% del 2015, de mayo de 2015 al 31 de diciembre de 2018. Y esa deuda, ese perjuicio que le causó al IES, está cerca de los 8.000 millones de dólares, tomando en cuenta los valores que dejó de entregar y que esos tenían que rendir, generar rendimiento financiero. Luego hay una deuda que tiene el Estado, y eso ya es en bonos. Hasta el año 2018 ascendía a 8.600 millones de dólares, más unos 600 millones de dólares en fideicomisos, en CPS. Y también había otra deuda al año 2003, y que sin duda alguna hasta ahora se la había acumulado enormemente. El Estado asumió la responsabilidad
de cubrir el déficit actuarial para pagar las pensiones jubilares. Al año 2013 era como 3.700 millones de dólares. En números redondos, el actual gerente del Banco del IES, entre las deudas y los perjuicios causados al IES por parte del Estado, donde entra el lucro cesante, donde entra el daño emergente, se calcula el gerente del Banco del IES, lo digo en los medios de comunicación, asciende a 28.000 millones de dólares. Eso es más o menos las 2/3 partes del presupuesto general del Estado que se calculó para este año en 35.400 millones de dólares. Entonces eso es una deuda muy grande, eso es un perjuicio económico muy grande entre deudas y más el daño emergente, el lucro cesante. Se le cortó otra vez. 28 para las 9. Señor Llanes. ¡Cucú! 28 minutos, 27 ya, 27 para las 9. Se cortó la señal. Qué lamentable. Teníamos otras preguntas para el señor Llanes. Nos informa Estudios y seguimos. Faltan 27 minutos para las 8. Ahí estamos. Señor Llanes. Sí. Ya, a ver, continúe, por favor. Estábamos en 8.000, 28.000 millones de dólares. Pero el Estado, ¿qué dice? ¿El Estado acepta ese valor? El Estado tiene que aceptar ese valor porque el propio gerente del Banco del IES lo dice. O sea, no lo dice un afiliado, un dirigente de los afiliados, ni de los jubilados, ni un administrativo del IES. Lo dice el gerente del Banco del IES, que es el que maneja las finanzas de los afiliados. Ya, entonces... Sí. Una pregunta. Usted tiene años dentro de la dirigencia sindical, ha sido político, asambleísta, ahora está con los jubilados. El bichito de la política no lo deja tranquilo, sigue en esto. Le hago una pregunta. 26 minutos para las 9 de la mañana. ¿Necesita o no necesita más afiliados el IES? Olvidémonos de las deudas, aparte de las deudas. ¿Necesita o no necesita más afiliados el IES? Yo diría que si toda la población del Ecuador es afiliada al Seguro Social, es mejor. Es mejor por las dos vías. Primero, porque el afiliado tendría acceso a las prestaciones de salud, riesgos del trabajo y para cuando se jubile al pago de la pensión jubilar. Entonces eso es bien para la comunidad. Y en el caso del Seguro Social, al contar con toda la población del Ecuador afiliada, el Seguro Social se nutre y se inyecta de recursos, pero el Seguro Social hay que manejarlo de otra manera, no como lo viene manejando el Estado. Entonces, ya, correcto. Olvidémonos del manejo. Dedicémonos exclusivamente que queremos llegar a algo. Dentro de lo que usted dice, ¿por qué no se ha ampliado el universo de afiliados al IES? Se volvió a cortar. Perdón, ahora sí, ¿por qué? Porque, digamos, primero hay tres factores, ¿no? Lo uno es que la ciudadanía no toda tiene confianza en el manejo de los recursos por parte del Seguro Social mientras está en manos del gobierno. Entonces no hay ese nivel de confianza, por eso es que la gente no se afilia, porque la gente al afiliarse, sea bajo relación de dependencia laboral o por cuenta propia, tiene que aportar con el 20.6% de la remuneración mensual. En este caso, partiendo del sueldo básico unificado que está por los $400. Entonces, y si tienen mayores ingresos que los $400, tienen que aportar con el 20.6% de la remuneración. Entonces, ese nivel de confianza, ese nivel de seguridad, no toda la población la tiene. Entonces, ese es un factor. El segundo factor es de que el Estado tampoco, y representado por los gobiernos, al no tener conocimiento y dominio de lo que es el seguro social, muy diferente de lo que es la seguridad social. Entonces, como quienes lo han representado al Estado en el gobierno, que con las excepciones del caso, o que han estado manejando el IES, o que han sido ministros del bienestar, o ministros del trabajo, qué sé yo, o de economía, como no tienen un dominio de lo que es el manejo del seguro social, entonces ellos no han liderado con eficacia, con eficiencia, una campaña a efectos de que las ecuatorianas y los ecuatorianos, ojalá todos, sean afiliados al Seguro Social, porque
porque eso es bueno para ellos, porque cuando, por ejemplo, se aportan el 20.6% de la remuneración, mientras sean trabajadores activos pueden ingresar, pueden tener acceso a préstamos. Ese es el segundo. El tercero, amigo Llanes. El tercer aspecto es de que el manejo de los recursos del Seguro Social no han sido manejados con transparencia, con eficacia y con rendición de cuentas, que estén plenamente informados y satisfechos los afiliados y jubilados del Seguro Social. Ese tipo de rendición de cuentas, ese tipo de información y de manejo de cifras no han tenido los afiliados y los jubilados. Entonces hay un manejo no transparente de los recursos. Ya, está bien. Está bien. Los hechos de corrupción. Todo casi es lo mismo. Pero creemos nosotros de que no solamente es eso. Aquí hay un error gravísimo, si se quiere, para no ayudar al Seguro Social. Son las leyes laborales nuestras, mi querido amigo Llanes. No sé si usted esté de acuerdo. El tema laboral, la política laboral en el Ecuador tiene muchos problemas, como tiene otro tipo de políticas que maneja el Estado, que también son erróneas, equivocadas y perjudiciales para el Ecuador. En el caso de la política laboral, es que lo que pasa es que allí existe un problema de fondo, que es el inteligenciarse de manera adecuada a 100% de lo que es el manejo de la política laboral. Entonces también hay dogmas, es decir, se maneja el concepto de que tengo que seguirse manejando dentro del marco de un código laboral que fue puesto en vigencia en el año 1938 y que hay disposiciones que ya no son actuales, porque hoy estamos en la edad de la cibernética. Entonces hoy ya no manejamos al 100% el arado, la barra, el hacha, las herramientas agrícolas tradicionales. Entonces ya hemos superado eso. Entonces hoy ya son el mundo de las tecnologías, de la ciencia, del conocimiento. Entonces al trabajador de la dirigencia laboral también nos toca actualizarnos en esos conceptos. Yo, por ejemplo, fui dirigente laboral del año 95 al 98 en el sector petrolero, del año 93, perdón, al 98. Y yo les decía a mis compañeros, nosotros tenemos que superar el concepto del obrerismo. Hoy ya no es dominante en las relaciones obrero-patronales o en las relaciones sociales de producción o en el desarrollo de las fuerzas productivas. Ya no es el obrero clásico. Hoy tenemos que hablar del trabajador, y al hablar del trabajador me estoy refiriendo al médico, al abogado, al economista, al periodista, al piloto, al capitán de un buque, entonces al astronauta. Entonces, claro, entonces ese manejo intelectual no tiene la misma dinámica en todos los trabajadores y en toda la dirigencia y también en los empleadores. Entonces hay barreras para no manejar un código, una política laboral de acuerdo a los tiempos actuales y hacia el futuro. Ese es el problema de fondo. Hay una cuestión que yo la veo mucho más sencilla, mi querido licenciado. Con todas las leyes laborales del año 1938, ¿por qué no se acepta el trabajo por horas con todo lo que da la ley? 13º, 14º, vacaciones por horas. Y vaya a ver cuántos millones al año recibe el IES solamente con eso. ¿Por qué no se acepta eso? ¿Y por qué todos los dirigentes sindicales están en contra de eso? Eso le digo, estimado amigo, lo que sucede es que... Vicente Arroba le habla. Sí, estimado, sí. Amigo, el tema es de que usted sabe que para poder entender las cosas, para tener una mayor sensibilidad en el conocimiento y en la mente, solo los estudios, solo la investigación, solo la preparación intelectual le puede a uno llevar a comprender de diferente manera la realidad. Entonces el trabajo por horas, eso le va a hacer muy bien a la gente que no tiene empleo hoy en día, que está desempleada o que tiene trabajo inadecuado. Pero si se pone en vigencia una legislación, una reforma del Código Laboral para que la gente trabaje por horas y, como usted dice, recibiendo el 13º, 14º proporcional y pagando al seguro todo lo de manera proporcional. Claro, todo lo de ley.
Entonces, a eso hay que llevar, y la propia realidad, ahora con este impacto del COVID-19, nos va a llevar a eso. Entonces vamos a tener que, y no es que le van a perjudicar al trabajador, no es que van a afectar las relaciones laborales de los trabajadores que vienen desarrollando su actividad de manera estable en empresas, en las industrias. Además no le conviene al empresario desprenderse de ese personal porque pierde, porque lo que le genera rentabilidad, productividad a las empresas es el mayor conocimiento, es la mayor formación amigo que tiene el trabajador. Sí. Aquí hay una equivocación terrible y caemos muchos. Hablamos del empresario. El empresario es el único que da trabajo. Y el microempresario, el pequeño productor, el que tiene 1 o 2 empleados, el que tiene un empleado en su casa. ¿Por qué siempre se piensa en el gran empresario y no se piensa en los de abajo, en los emprendedores ahora, en la pequeña industria, en la pequeña empresa, en la mediana, sino que toda la vida los empresarios, los grandes empresarios, y que han sido los dinosaurios supuestamente de los trabajadores, y no es así? En ciertos casos sí, hay muchas excepciones. ¿Por qué no se ha logrado eso? Claro, inclusive puede darse caso de que trabajadores que están bajo el código laboral, actualmente desarrollando sus actividades laborales, pueden tener parientes, amigos que tienen, como usted dice, son microempresarios, son de dueños de empresas medianas, o también tienen 1 o 2 trabajadores trabajando en actividades en la casa, o qué sé yo. Entonces es esa realidad hay que entenderla y comprenderla, y entonces pero allá vamos. Yo creo que la reforma que se tiene que dar va hacia allá, eso no se la puede detener, y entonces y además explicarle a la dirigencia laboral de que hoy en día, mire que a junio del año 2019, de 8.100.000 personas que era la población económicamente activa, el 37.7 estaba bajo relación de dependencia laboral, bajo trabajo adecuado, pero 5.100.000 personas no tenían trabajo adecuado. Estaban más o menos entre el 57% de la población económicamente activa que no tenía trabajo adecuado, y un 4.2% de gente que estaba totalmente desempleada. De hecho que en forma global, el 62.1% de la población económicamente activa no tenía trabajo adecuado. Entonces hay una enorme población, enorme, más del 50%, que requiere que se les definan nuevas reglas de trabajo para incorporarse a la actividad productiva. Y yo cuando me refiero al empresariado, siempre para todo el empresariado, como también para la comunidad laboral, siempre ha sido con respeto. Y yo lo que he llevado mi debate es un debate teórico, y un debate teórico que pueda llevarse a la práctica. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que usted menciona, y con lo que dicen de determinados sectores, de que hay que ir a una reforma laboral a efectos de que la gente que no tiene trabajo estable, que no tiene trabajo adecuado, se incorpore bajo nuevas reglas que le protejan al trabajo por horas, y donde pueda, como digo, recibir sus décimos y pagar el seguro en función de lo que establece la ley, ¿no? Peleemos y luchemos con eso contra muchos sindicalistas actuales que no quieren esto. Ok, licenciado Henry Llanes, gracias por habernos atendido y lo esperamos en cualquier otro momento. Un gusto escuchar a mi estimado Vicente, y un buen día y un buen fin de semana. Que pase bien.